estás? Esto es Buen Vivir y siempre hablamos de, bueno, vivir más y mejor, sentirnos bien. Y a veces los dolores y los achaques, dolores articulares, nos limitan de verdad. Y a veces, bueno, pasa el tiempo y uno piensa que eso es parte de la vida, sentir dolor, tomar un analgésico o sentir que no mejoramos. Hay muchos mitos y muchas cosas que se pueden hacer. Por eso invitamos a la licenciada Sandra Fugazot. Ella es parte del equipo del consultorio del doctor Tarabini. Hola, Trabajan María. en equipo, además, con el doctor que es traumatólogo. Me encanta tenerte, Sandra, porque siempre hay consejos muy lindos que das para los pacientes. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Un gusto siempre estar contigo acá contándoles un poco Sí, aparte de yo todos creo los días. que lo que ustedes hacen no solamente es el trabajo biomecánico, el movimiento, el diagnóstico. Hay una parte de coaching, una parte de PNL que ustedes tienen para acompañar al paciente, sobre todo cuando transita dolor o cuando le cuesta mejorar, porque no todos somos iguales, ¿verdad? Por supuesto. Es re importante esto que decís porque no todos tienen los mismos tiempos, ¿no? para mejorarse, y acompañar al paciente en ese proceso que va teniendo con lo que le pasa es fundamental. Y el tener un equipo, por suerte, en lo cual podemos estar chequeando permanentemente si es el diagnóstico correcto, si no es, si va por donde queremos o no, porque en todas estas cosas es importante que el paciente, yo siempre les digo, se tiene que recuperar como si fuera un paciente, un deportista de élite. Claro. Tenemos que hacer todo para que esté mejor, pero la realidad es que no es un deportista de élite. Entonces tiene otros procesos, porque además de estarse dedicando al deporte, está trabajando 8 horas, o está la mamá cuidando a los hijos y llevando a los hijos a la escuela. Entonces también hay que acompañar en eso de que los cambios no son tan rápidos como uno a veces quisiera. A veces también el entorno, la vida, las emociones, el estrés, lo que impacta el estrés en el cuerpo, ¿no? La contractura es un poco la respuesta refleja de un músculo estriado diciéndonos que algo está pasando abajo. También pasa que cuando a veces aparece el dolor en nosotros o la limitación o ese parate en el deporte o en la vida o en lo que queremos hacer, viene con el mensaje de decir, bueno, ¿por dónde quiero ir? ¿Qué me está diciendo? Este dolor que tengo acá, ¿lo tengo que tomar en cuenta? No. Dice más de lo que realmente nos está diciendo. Y es fundamental que los fisioterapeutas estén preparados para poder escuchar eso y conectar con la confianza del paciente, porque es súper importante. Estás haciendo como otra lectura que lo haces recapacitar a la persona y entender. Y muchas veces el dolor está en un lugar y el origen está en otro. Totalmente. Pero reparás más cosas, no solamente el lugar que te duele, reparás un montón de otras cosas también. Eso es muy importante que decís, porque el dolor referido, por ejemplo, es uno de los mayores problemas en el diagnóstico médico, porque justamente a veces el dolor aparece en un lugar diferente a donde está. Para eso es fundamental, como decimos siempre, el diagnóstico preciso para después tener la técnica adecuada para ir a donde está el problema. Y a veces el paciente siente que le están agarrando la pantorrilla y me dicen, no, yo tengo un desgarro acá, y en realidad lo que está teniendo es un problema de una discopatía y el ciático es el que está apretando. Pero hay que hacer un buen diagnóstico, si no nos podemos pasar un montón de sesiones tratando la pantorrilla y no va a mejorar nunca. Claro, ¿no? Un dolor que aparece referido en un lugar y que después, a medida que lo vas tratando, se va manifestando en otras partes del cuerpo. Totalmente. Y en esto del dolor referido también tiene que ver con otras patologías que pueden dar un dolor asociado en los mismos lugares, ¿no? Problemas renales, problemas ginecológicos, que pueden estar también dando un mismo dolor referido en donde hay una discopatía o hay un problema lumbar que uno dice, bueno, va por ahí, y no. Siempre hay que tratar de ir ampliando. Sí, los resultados, para eso hay que tener estudios, como tenemos nosotros de mucho tiempo, de qué es lo que puedo lograr en la cantidad de sesiones que quiero, ¿no? Y en la cantidad de sesiones que le estoy haciendo. Si yo no tengo ese resultado, tengo que volver a chequear y tengo que decir por dónde quiero ir. Como profesional, es decir, yo no puedo estar haciendo a este paciente perder el tiempo. No, pero aparte el combo, me parece fundamental el trabajar desde el diagnóstico, desde la traumatología, también con el movimiento y toda la parte que haces tú. El otro día me mandaba un mensaje una paciente y decía, me hice un desgarro hace 2 semanas y bueno, no sé cómo hacer para ir al médico, que me demora. Y digo, mirá, lo que te digo, vengas con nosotros o vaya donde sea, empezás ya. Porque ¿qué pasa? Vos lo has vivido. Digo, un desgarro maltratado va a generar una cicatriz que va a generar de que esas fibras no se recuperen de la forma correcta. Después vamos a hacer un entrenamiento con una sobrecarga porque ese músculo tiene una cicatriz que lo está limitando. Y te lo volvés a lesionar. Lo volvés a lesionar y vuelven a pasar las cosas. Entonces el diagnóstico precoz siempre nos va a dar como
como eso de decir, bueno, hice todo lo posible. Y si el resultado no es el que espero, tengo que tratar de cambiar las cosas, tengo que rechequear el diagnóstico, tengo que hacer otros tratamientos que se alineen al paciente. Claro. Hay tratamientos que nosotros decimos, estos son los indicados para Por ejemplo, ejemplo, ¿cuáles? Porque yo sé que ustedes tienen la camilla esta, que es la única en el país y que Claro. ha dado resultados maravillosos, ¿no? Bien. La camilla de tracción, por ejemplo. Por ejemplo, hay pacientes que que tienen diagnóstico para tratarse en la camilla, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Los resultados no son lo que uno espera. O el paciente le tiene miedo a la camilla. Porque así tan linda y tan divina como parece, hay pacientes que tienen como un recuerdo de otro antecedente que tuvo hace un tiempo y de golpe no tiene esa... Bueno, cambió bastante. Las camillas que habían antes de tracción. Sí, igual así. Esta de ahora es mucho más amena, Claro, mucho más totalmente, amigable, pero no pasa tenés dolor. que la cabeza cuando está con un engrama o cuando tiene un recuerdo de un proceso anterior que le generó dolor o que le generó molestia, hay que saberlo acompañar y tratar. Y si el paciente no está preparado en esa primera instancia para ir por ese camino, hay que acompañarlo por el tratamiento que podamos hacer, porque nosotros estamos tratando de desterrar aquello que quedó con una técnica y no es como al paciente, no es solamente que el paciente le generó dolor aquella vez que se hizo con una camilla, sino que le generó esa como contra con esa técnica. Claro. Entonces, acompañar también en lo que el paciente siente, ¿no? Y el paciente dice, voy por acá y voy por acá. Claro, son el consejo justo, las manos adecuadas en el caso de ustedes Y escuchar. como fisioterapeutas, escuchar. Y además hay un montón de herramientas. La camilla es una, pero tienen otros equipos que también ayudan, pero el diagnóstico preciso va a ser lo que te va a dar la solución. Y aparte, el paciente va cambiando también, lo vas evolucionando y vas viendo qué tenés que hacer. Totalmente. Cuando el paciente va a reintegrarse a su vida y algo pasa, que vuelve a lesionarse, vuelve a pasar, hay que ver, bueno, ¿qué otro mensaje nos está diciendo como ese músculo estriado que se contractura para decirnos hay algo más abajo? Y entonces tiene que ver con que un reintegro laboral a veces no es el que estamos queriendo, o estamos haciendo cambios en nuestra vida que el proceso del dolor se está apareciendo. Haciendo los cambios que tenemos que hacer. O no estamos haciendo los cambios y el cuerpo se resiste. Claro. El cuerpo se resiste. Hay un libro que escribieron el doctor Tarabini con la licenciada Fugazot, que lo recomiendo, que tiene que ver con el dolor lumbar. Algo que nos va a pasar a todos, si no te pasó, te va a pasar. Hay una estadística, ¿no? De que si no te pasó, el 80% todos en algún momento de nuestra vida no va a vamos a pasar. tener Así que es una lectura recomendada, pero por hoy dejamos por acá y te agradecemos, Pila, porque sabemos que el consejo sabio, ese cuidado que ustedes tienen con el paciente tan amoroso de contacto visual, también ayuda, además de todo el know-how y los años de estudio, ayuda mucho a sentirte cuidado. Muchas gracias, María. Un Un placer, gusto siempre Sandra, para mí estar también. acá con ustedes. Gracias. Dejamos por acá y seguimos con Más Buen Vivir mañana temprano. Chao. Tengo pensado mi surtido, lo que busque lo voy a encontrar. Lleno el carro y voy sin prisa, siempre tengo una sonrisa. Cuanto más compras, menos pagas. Siempre voy a Macromercado, siempre voy a Macromercado. Más compras, menos pagas. ¿Qué negocio Macromercado? Siempre voy a Macromercado, siempre voy a Macromercado. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás.